Es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios, pero también es un gran gozo y una bendición el poder estudiarla y entenderla. El día de hoy, la palabra de Dios dice: Bienvenidos. Bendiciones, iglesia, en este día. Que la paz del Señor, la gracia, el Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo sea trayendo consuelo y sea trayendo a nuestras vidas fortaleza por medio de su palabra. Que hoy sea un día para que nuestra fe sea afirmada y podamos acercarnos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, este día, quiero compartir esta pequeña reflexión que he titulado Cuando Jesús diga, nunca os conocí. Cuando Jesús diga, nunca os conocí. Y espero que esa respuesta de nuestro Señor Jesucristo no sea para ninguno de ustedes que nos están escuchando. Recuerdo hace tiempo atrás, cuando estaba más joven, un programa comercial de una empresa de publicidad que decía: si usted no se encuentra registrado en este libro, si su empresa no se encuentra registrada en este libro, es porque no existe. Eso se refería a las páginas comerciales amarillas que antes teníamos, pero hoy la tecnología, la ciencia nos ha llevado tanto a que ya no es necesario buscar en un libro, sino simplemente buscar unos datos en internet, en las redes sociales, y podemos conocer tantas cosas, países, personas, cosas que nunca eran conocidas para nosotros, y se nos ha acercado más a la información. Por eso, el reino de los cielos también quizás no se asemeja a esto, porque nada se puede asemejar al reino de los cielos, o ninguna de las cosas que hay en el mundo se puede acercar al reino de los cielos, cuando lo primero que el reino de los cielos quiere con nosotros es que tu nombre sea conocido allí en aquel lugar. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 29. Mateo 7, desde el versículo 21 al versículo 29, dice la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo no sé si usted esta tarde, esta noche, esta mañana va a admirarse. Dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo terminó de decir esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Hoy el propósito es que usted pueda, que su corazón se sienta acogido por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, por la esperanza y por la promesa de su palabra, y que usted no sea indiferente ante el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, sino que usted se pueda admirar ante la grandeza que el Señor nos presenta. Quiero iniciar entonces allí, en este primer punto. En el versículo 21 dice la palabra: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor nos presenta una condición moral actual, nos presenta la realidad de nuestra actualidad, donde nos deja ver que equivocadamente muchos que creen ser parte de una iglesia, de un templo, de un dogma, de cualquier creencia, va a estar engañado el día que nos presentemos delante de Dios. Nos presenta la realidad del Señor Jesucristo, de aquellos que creen que por confesar con sus labios o tener en su manera de hablar el mensaje del Señor Jesucristo, entrará al reino de los cielos, y llegará la gran sorpresa de que el Señor nos va
a rechazar y serán confundidos aquellos que despreciaran el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra entonces que aquellos que creen estar caminando, aquellos que creen que estar viviendo un dogma, aquellos que creen que están haciendo el propósito de Dios, pero realmente están muy lejanos de su propósito. Isaías capítulo 29, versículo 13, nos enseña el profeta cuando dice: este pueblo se acerca a mí con sus labios. Dice, este pueblo tiene su corazón lejos de mí, con sus labios me honran, y lo único que hacen es cumplir mandamientos instaurados por hombres. Esto también lo dijo el Señor Jesucristo. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros no solamente lo confesemos con nuestros labios, sino también con nuestro corazón. Romano nos enseña la palabra que nosotros debemos confesar con nuestros labios, pero también creer en nuestro corazón. ¿Cuántos no confiesan con sus labios que Dios es real, pero con sus obras pisotean, con sus obras hacen lo que no dice la palabra que nos dice? Pero también cuántos creen en su corazón que Dios hay, pero no lo confiesan con sus labios simplemente por vergüenza del vituperio de la gente, del rechazo del mundo. ¿Saben que el Señor no solamente no nos demanda confesar su nombre, sino también creerlo en nuestro corazón? Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Hoy es real que muchos creerán que están caminando una vida con Dios, pero lastimosamente son solamente palabras y palabras, como dice la canción. Pero también nos presenta y hace una comparación: no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que habla con su boca, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos lleva a hacer algo. ¿Pero qué es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Eso lo miraremos como punto final. Pero algo también que nos presenta como segundo punto es: muchos me dirán en aquel día. El Señor nos presenta aquel día. Va a haber un encuentro. Cada uno de nosotros nos encontraremos con el Señor Jesucristo, unos para gozo y otros para sufrimiento y padecimiento. La palabra dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe qué presenta este segundo versículo? Presenta la condición futura de aquellos que rechazaron a Jesucristo, de aquellos que rechazaron la palabra y la vida eterna. Y dice: muchos me dirán en aquel día. Y ellos se encontrarán con esta imagen, el Señor Jesucristo, allí en el juicio final, y el Señor les reprenderá. ¿Sabe que algo que me sorprende en este versículo? Es posible que muchos de aquellos que parecen ser buenos, que hicieron milagros, y dice que expulsaron demonios, y que hicieron muchas señales y que predicaron el Evangelio, se van a perder. Es posible que eso suceda. La palabra lo dice: sí, eso sucederá. Muchos grandes profetas, muchos grandes evangelistas que hoy en día dicen ser enviados de Dios, ellos recibirán el horror del desprecio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe que hacer obras y obras y obras delante de nuestro Señor Jesucristo no tiene valor para la vida eterna? ¿Sabe que cuando yo recuerdo el pasaje allí en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 13, el Señor nos habla por medio del apóstol y habla a una iglesia que está llena de dones, habla de una iglesia que está llena de grandes cosas y de riquezas, pero en el capítulo 13 les habla: pero si ustedes no tienen amor, nada pueden hacer. Serán como címbalos que resuenan. Si ustedes hablasen lenguas angelicales o humanas, pero si no tienen amor, serán como címbalos que resuenan. También dice la palabra del Señor que si pudiera dar todos los bienes y aún nuestra vida, pero si no tenemos amor, de nada somos. Y esa es la actitud que el Señor Jesucristo les está confrontando a aquellos. Todo lo que hicieron fue simplemente para ganar el mundo, como dice el Evangelio de Mateo. ¿De qué vale nosotros ganar el mundo pero perder nuestra alma? ¿Sabe que hoy en día sucede algo especial? Las redes, qué bendición la tecnología para transmitir
el mensaje, pero se ha convertido también en una apuesta. ¿Quién más reproducciones tiene? ¿Quién más me gustas tiene? ¿Quién más vistas tienen? ¿Quién más controversia tiene? ¿Y sabe que ese no es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que Él sea conocido, que su nombre, que su palabra sea escuchada. Y hoy el propósito de este mensaje es que Jesucristo sea conocido en tu corazón, pero que tú seas conocido allí en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, que luego que los 70 discípulos vinieron de hacer una expedición evangelística, ellos se maravillaban porque expulsaron demonios. Y el Señor decía, no se maravillen porque los demonios se sujetan a ustedes, más bien maravíllense porque sus nombres sean conocidos en el reino de los cielos. Y luego el Señor Jesucristo levantaba sus manos diciendo y orando al Padre: Señor, gracias, porque has escondido, ha ocultado estas grandes cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños y a los niños. ¿Usted cree en esto? La palabra dice entonces que muchos allí en el cielo serán argumentados el por qué no heredarán la vida eterna. Allí será argumentado obra por obra el por qué usted no entrará quizás al reino de los cielos, pero también usted, si ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, será argumentado por una obra solamente, porque reconoció a Jesucristo como su Señor y su Salvador. El Señor Jesucristo nos habla entonces: muchos me dirán en aquel día. Recuerde que habrá un día, será diferente al día quizás de nuestro matrimonio, el día más importante que usted haya pasado hasta hoy por esta tierra, el día que usted cree que en el futuro usted va a contemplar. Muchos estarán pensando quizás en casarse, en graduarse, no sabemos si Dios lo permitirá, pero algo que está seguro que dice la palabra es que en aquel día me dirán. Va a haber un día en el cual usted y yo estaremos presentes delante de Dios. En el juicio estarán estas personas que le rechazaron y estarán conmovidos y estarán llevados a un juicio eterno. Y dice la palabra del Señor: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Usted puede entender entonces qué es que el Señor diga nunca os conocí. El Señor nos quiere conocer como hijos, porque Él es nuestro Padre. Nos quiere conocer como siervos, porque Él es nuestro Señor. Nos quiere conocer como ovejas, porque Él es nuestro pastor. Nos quiere conocer a nosotros como hermanos de Cristo, porque somos coherederos con Él de la gracia. Nos quiere conocer como ciudadanos del reino de los cielos. Y ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, qué vergüenza aquel día que estén delante de Dios aquellos que rechazaron, porque el Señor va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero estamos hablando de algo que es lógico para muchos, porque creemos que hacer buenas obras, creemos que hacer el bien es suficiente. ¿Acaso predicar el evangelio no es bueno? ¿Acaso expulsar demonios para muchos y ser libertados de posesiones no es bueno? ¿Acaso hacer milagros no es bueno? Pero el Señor les llama hacedores de maldad. Ya lo decíamos ahorita, es la actitud de nuestro corazón. Cuando no hay amor en nuestro corazón para mostrar a nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar haciendo entonces que la atención se centre en cada uno de nosotros. Estamos quitando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor va a decir allí en el reino de los cielos. Yo le invito para que usted pueda entender y comprender la importancia de acercarnos a Dios. La importancia de no rechazar su mensaje, el evangelio, su propuesta. Cuando el Señor está hablando inicialmente que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el deseo de todo el evangelio. Que nosotros podamos estar con Dios allí en su propósito, como Él lo quiso desde la creación. Un lugar, un momento donde el Señor se pudiera tener relación cara a cara con cada uno de nosotros. Ese era el propósito de Dios. Pero hoy, por causa del pecado, hemos permitido entrar tantas cosas, aún en la fe. Hemos dejado permear tantas doctrinas de hombres cuando Dios desecha todo esto. Pero el Señor Jesucristo nos dice entonces: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y la respuesta es, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? El Señor Jesucristo nos presenta inicialmente, cualquiera pues que me oye estas palabras. El Señor demanda que escuche su voz. El Señor demanda que obedezca a su mensaje, que por un momento esperes, atienda el llamado de Dios, que dejes toda la rutina, todo lo que te ha quitado el tiempo, el cual el tiempo se lo ha dado Dios o no lo ha dado Dios. El Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, tantos que han rechazado el mensaje, tantos que han dicho esto es basura, tanto que han dicho ese mensaje es para los débiles, tanto que han dicho el mensaje del Evangelio es insignificante, no tiene nada que ver con la sabiduría. Y el Señor lo primero que demanda es, escucha mi palabra, escucha mi palabra. Todos los que hemos caminado con el Señor Jesucristo hemos llegado y estamos caminando, hemos llegado por escuchar su mensaje, porque muchos aún viendo no creen, también dice la Escritura. Muchos demandan señales, otros demandan sabiduría. Pero el Señor dice, atendamos hoy a su llamado. Y luego el Señor dice, no solamente el que las escucha, sino también el que las hace. Si el Señor dice en su palabra, no cometerás adulterio. Si su palabra dice, no robarás. Si el Señor dice en su palabra, hacer misericordia. Si el Señor dice en su palabra, perdonar. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor no compara que no solamente estamos haciendo su voluntad, sino que el hacer la voluntad de Dios es edificar mi vida, edificar tu vida. Cuando tú haces la voluntad de Dios, estás edificando tu vida. Sabe que la tarea del hombre, día a día desde que nace, es construir su vida. ¿Sobre qué estamos edificando nuestras vidas? Y el Señor les llama a esos hombres que cumplen ese propósito, les llama edificadores prudentes, constructores prudentes. Hoy vemos las edificaciones en este tiempo. Todo el protocolo, toda la obra, todo lo que demanda para que sea una edificación fuerte ante los terremotos, ante los vientos, ante las lluvias. Acero, el mejor, los mejores insumos, las mejores piedras, los mejores hombres, porque son hombres prudentes. ¿Y saben qué es más importante tu vida que cualquier edificación de esas? ¿En qué estamos edificando nuestra vida? ¿En tu profesión? ¿En tu trabajo? ¿En tu sabiduría? ¿En tu patrimonio? Eso no es ser prudente, porque sabe que algo que nos enseña la palabra, que es seguro que mientras nosotros estamos edificando nuestra vida, tendremos peligros. Dice la palabra, vendrán las lluvias, vendrán los ríos, vendrán los vientos. Usted y yo tenemos una responsabilidad de edificar en contra de esos peligros que el Señor nos advierte. Lastimosamente se ha pintado un evangelio tan fácil, donde dicen, ven a Cristo y nada te faltará y nada te pasará y la esperanza estará aquí en la tierra. El Señor nos dice y nos advierte, nosotros tenemos que ser atentos ante su llamado. Las lluvias, aunque representan una bendición para nosotros porque riegan la tierra y ellas hacen producir el fruto. Los ríos, el Señor compara su palabra, su espíritu, cuando brota de nuestro corazón como ríos de agua viva. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero también presenta la lluvia, a los ríos y al viento como peligros. Cuando pensamos que de la nada podemos padecer situaciones difíciles, es cuando vienen y nos golpean y destrozan la vida. Donde menos usted piensa, llegará la situación de prueba. El Señor nos advierte de nuestros peligros y somos nosotros los que tenemos que edificar en base a enfrentarlos día a día. Hemos dicho, y siempre lo digo, hay cosas difíciles y peores que vendrán. Yo lo creo. Y nosotros no deberíamos de tener temor en este tiempo, porque nuestra fe está edificada en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra creencia, nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra provisión, nuestra seguridad está delante de Dios. Pero también dice la palabra del Señor, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato.
que edificó su casa sobre la arena. Sabe que el Señor compara a aquellos que le rechazan insensatos, aquellos que sus vidas tambalean, están tambaleando ante lo que vendrá, porque dice la palabra que también sobre ellos vendrá lluvia, vendrá ríos, vendrán vientos. Y dice la palabra que vendrán con ímpetu contra aquella casa y que será grande su ruina. Su vida depende de nuestro Señor Jesucristo, que sea fundamentada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles, algún día habrá recompensa para aquellos que guardaron la fe y la esperanza en Cristo, pero también aquellos que guardaron su vida rodeando el pecado y degustando lo que el pecado nos lleva a hacer. Ese mensaje es serio, iglesia, y aquel que quiera escucharlo, un día el Señor Jesucristo nos hablará. Venid aquí benditos del Señor, y aquí al otro lugar los malditos. El Señor un día hablará a nuestro corazón, a nuestros oídos, le veremos cara a cara, le veremos con nuestros ojos. Pero yo espero que tú no seas uno de esos a los cuales el Señor dirá: apartaos de mí, porque nunca os conocí, hacedores de maldad. Ese es el mensaje que esta noche yo quiero invitarle. Acérquese a su familia, acérquese a aquella persona que usted le puede pregonar el evangelio y dígale: necesitas ser conocido en el reino de los cielos. Necesitas que tu nombre sea conocido en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. No son muchos los amigos que tengan en las redes sociales, sino que tu nombre sea inscrito allí en el reino de los cielos. Ese es el mensaje principal. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, vino por el hombre, porque el hombre era insuficiente para alcanzar la vida eterna. Sus obras son insuficientes. Por eso la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Él es nuestra redención. Ese es el mensaje que hoy debes compartir. Ponernos a cuentas con el Señor, edificar, empezar desde hoy a edificar mi vida en la palabra y en la promesa. Tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de la vida eterna, tú eres responsable hoy de la decisión que debes tomar delante de Dios. Yo le animo entonces, amado hermano, que caminemos con el Señor Jesucristo, que esperemos su promesa. Un día Él vendrá por la iglesia, un día Él vendrá por nosotros, y todo dolor y todo llanto será recogido, porque en el reino de los cielos la palabra dice que habrá gozo y tendremos contentamiento con el Padre y compartiremos con nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder este día, y que este mensaje y esa pequeña reflexión pueda su corazón atesorarlo y no solamente guardarlo, sino compartirlo con aquellos que necesitan. Dios les bendiga.